Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquarius RTools. En el vídeo de hoy os traigo el top 10 de peces que puedes tener en acuarios pequeños. En el puesto número 1 tenemos a los guppies. ¿Quién no conoce los guppies? Son una especie muy bonita, muy activa, que van a hacer que nuestro acuario esté lleno de vida. ¿Cuál es el comportamiento de los guppies? Bueno, pues es un pez tranquilo, es pacífico, pero eso sí, y es muy importante, va a molestar a las hembras de su especie. Lo va a hacer constantemente, y para eso hay que proporcionar refugios, ya sea con cuevas o con muchas plantas. ¿Cuál es el tamaño ideal para esta especie? Como mínimo 30 litros para un grupito de machos. Si queremos hembras, entonces tendríamos que subir el litraje y tendríamos un acuario a partir de unos 50 litros y ya podríamos mantener machos y hembras. ¿Este pez cuánto crece? Bueno, los machos suelen rondar los 3 centímetros y las hembras un poquito más. ¿En dónde vive este pez? ¿Qué parámetros de agua necesita? Bueno, pues tolera un pH de entre 6 hasta 8, o sea, tenemos un rango bastante elevado, pero lo ideal sería un pH de 7. En cuanto a dureza, soportan durezas altas, tenemos un GH de 12 como mínimo más o menos, 10-12, y aguantan hasta 20, incluso 25. Y la temperatura, pues como la mayoría de peces de agua caliente, entre 22 y 28 grados. Alimentación. ¿Qué comen estos peces? Bueno, estos peces, los guppies, son omnívoros, comen de todo. O sea, no vamos a tener problema ninguno para alimentarlo con comida comercial, pero como siempre, es un ser vivo, necesita una dieta variada, así que también podemos darle, nos va a aceptar alimento congelado y alimento vivo. La reproducción de esta especie es una auténtica locura, ¿vale? Es un ovovíparo. ¿Qué quiere decir esto? Que la incubación de los huevos se produce dentro del vientre de la hembra, de la madre. Así que los alevines, una vez ya salen, están totalmente formados y son independientes. Ojo con este punto. Os he dicho que los machos van a estar siempre constantemente acosando a las hembras. Entonces, necesitamos que por cada macho, como mínimo, hayan 2 o 3 hembras. El problema viene a que como siempre va a estar fecundando a las hembras, si tenemos 3 hembras por cada macho, en 2-3 meses vamos a tener sobrepoblación de guppies, así que hay que tener cuidado con esto. No pasaría nada si tuviéramos un acuario de solamente guppies macho. Yo los he tenido y no hay ningún problema. Y para finalizar, la esperanza de vida de estos peces suele rondar los 2 años. En el puesto número 2 tenemos a los Endler. No confundir con guppies. Sí que es verdad que hibridan, pero no son el mismo pez. El comportamiento de estos peces, bueno, pues los machos están en constante movimiento, dan muchísima vida al acuario, también son sexualmente muy activos y conviene tener escondrijos para las hembras para que se puedan refugiar, lo mismo ya sea mediante cuevas o sobre todo con muchísimas plantas. Bueno, pues no hace falta que el acuario sea muy grande ya que son peces muy chiquitines, pero se aconseja que como mínimo para un grupito pues 30 litros. ¿Cuánto crecen estos peces? Bueno, son pequeñitos, como he dicho, los machos no suelen pasar de los 2 centímetros y medio y las hembras pueden llegar hasta los 3. Parámetros del agua. ¿Dónde viven estos peces? Bueno, estarán a gusto en pHs entre 6,8 y 7,2. La dureza son una auténtica locura. Aguantan durezas de entre 7 u 8 hasta 30 según algunos autores. Y la temperatura pues entre 20, 25, 26, ¿vale? ¿Qué comen estos peces? Pues igual que los guppies, comen absolutamente de todo, son omnívoros, pues nos van a aceptar alimento comercial, recordar que son peces muy chiquitines, así que va a tener que ser comida pequeñita o podemos triturarla nosotros mismos y también van a aceptar pues alimento congelado o alimento vivo. La reproducción de estos peces, lo mismo que los guppies, son ovovíparos, así que la incubación se produce dentro de la madre y los alevines pues ya salen totalmente formados. Igual que en el caso de los guppies, tenemos que tener cuidado con esta especie porque en pocos meses podemos tener sobrepoblación. Se recomienda pues un macho por cada 2-3 hembras. La esperanza de vida de estos pequeños peces ronda los 2 o 3 años. En el puesto número 3 tenemos las microrasboras Galaxy. Estos peces son una auténtica locura, son súper bonitos. El comportamiento de esta especie pues es sociable con el resto de peces, no vamos a tener ningún problema. Eso sí,
son tímidos y muy asustadizos. Por eso mismo incluso pueden llegar a saltar del acuario si se llevan un susto bastante importante. Es mejor tenerlos en un cardumen, se van a sentir más seguros y van a nadar mejor por el acuario, ¿vale? El tamaño mínimo del acuario, mínimo 30 litros. ¿Cuánto miden estos peces? Son bastante chiquitines, entre 1 y 1,5 centímetros, no mucho más. Los parámetros de agua que necesitan, pues vendría siendo un pH de 6,5-7, un GH de 10 estaría perfecto, y la temperatura entre 22 y 27-28 grados. La alimentación para esta especie es muy complicada, tienen una boca muy pequeñita, pero aún así son omnívoros y pueden comer de todo, ¿vale? Nos van a aceptar alimento seco en escamas, pero es muy recomendable también darles alimento vivo mínimo una vez a la semana. El tema de la reproducción en acuarios es sencilla, pero a partir de aquí el resto de peces, incluido este, no vamos a entrar en detalles porque ya son peces que ponen huevos y requieren de unos cuidados especiales. Así que una vez terminado este vídeo, quedaros hasta el final, ya podréis, si os interesa, buscar más información en Google sobre reproducción de esta especie o las que vienen. Y bueno, pues para finalizar, la esperanza de vida es un poquito más larga que el resto, de 3 a 5 años. En el puesto número 4 tenemos al beta. ¿Quién no conoce al beta? En serio, son unos peces auténticamente bonitos, o sea, son una auténtica locura. Tenemos de muchas clases, muchas colas diferentes, muchos colores diferentes y en fin, es un pez ideal para acuarios pequeños. ¿El comportamiento? Bueno, si lo tenemos solo, es pacífico, nadará, cotillará por todo el acuario. Es un pez que no es conflictivo en sí mismo, exceptuando si ponemos otro macho. En el momento en que haya dos machos en un mismo acuario, piensa que uno de ellos va a morir, sí o sí, porque van a luchar hasta la muerte. No es recomendable mezclarlo con guppies, es una pregunta muy común y mucha gente lo hace. ¿Por qué? Porque los guppies son muchísimo más activos y al ver una cola tan colorida y tan grande la van a picotear, así que van a destrozar la cola a tu beta. Tampoco es muy recomendable mezclarlos con tetras en general, exceptuando los borrachitos, ya que no se van a llevar bien, y tampoco es recomendable ponerlos con otros machos laberíntidos. Entonces podemos poner un macho en un acuario pequeño, no habría problema, y si queremos tener un macho con varias hembras, mínimo poner 3, ¿vale? Y que el acuario esté bien equilibrado, que haya plantas y suficiente espacio para que las hembras pues se puedan esconder. El tamaño de estos peces, el macho suele medir 6 centímetros y la hembra puede ser un poquito más pequeña. ¿El tamaño del acuario? Bueno, pues acuarios específicos de a partir 15-20 litros para un macho irían bien. Y luego, pues si queremos machos y hembras, ya tendríamos que irnos a como mínimo 60 litros, ¿vale? Y recordemos, nunca dos machos juntos. Los parámetros de agua para esta especie, bueno, la temperatura sobre todo es un poquito más alta que el resto, entre 26 y 29 grados. La temperatura óptima sería unos 28 grados. En cuanto a pH, toleran pHs de entre 6,5 y 7,5 y el GH pues ronda entre 4 y 14, o sea que es un pez bastante adaptable. La alimentación, son omnívoros, comen de todo, pero sí que es verdad que es recomendable, sobre todo mínimo darle 2 veces por semana alimento vivo. La esperanza de vida de estos peces, de 2 a 3 años. En el puesto número 5 tenemos las Boraras brigitae. Son unos peces muy bonitos, son muy pequeñitos. El comportamiento vendría siendo un pez bastante tímido. Son peces de cardumen, así que cuantos más mejor. Siempre debe mantenerse en grupo y si son pocos ejemplares, pues pueden mostrarse asustadizos y perder el color. Así que, como mínimo, un grupo de 8 o 10 ejemplares y así mostrarán un comportamiento interesante, gregario, activo y sobre todo pacífico. El tamaño de estos peces muy pequeños, entre 2 y 3 centímetros. El tamaño del acuario para esta especie pues podría ser un volumen de agua de unos 45 litros para un pequeño cardumen de 12 o 15 ejemplares. Los parámetros de agua, pues el pH ronda entre el 5 y el 7 y aguantan GHs de entre 3 y 8. La temperatura ideal estaría entre los 25 y los 28 grados. La alimentación, bueno, en nuestro acuario aceptarán sin ningún tipo de problema alimento comercial. Son difíciles de alimentar, tienen una boca muy pequeña, así que tiene que ser un alimento adaptado para el tamaño de su boca, sin olvidar darle alimento vivo o congelado. La esperanza de vida de esta especie, esta ya es más larga, entre los 6 y los 7 años. En el puesto número 6 tenemos a las colisas lalia, son unos peces guapísimos, los machos tienen color y las hembras ya tienen un color así como plateado.
En cuanto a comportamiento, son unos peces ideales para acuario comunitario, son pacíficos, son tranquilos. Los machos sí que es verdad que pueden ser un poco territoriales entre ellos, así que es mejor mantener un macho y varias hembras. ¿El tamaño adecuado para esta especie? Bueno, pues a partir de 40 litros ya podríamos mantener un macho y 3 hembras. Estos peces suelen ser un poquito más grandes, así que pueden llegar a medir entre 5 y 6 centímetros. Los parámetros de agua, parámetros estándar, temperatura de unos 26 grados, dureza aguantan entre 6 y 15, así que son bastante durillos, y pHs entre 6,5 y 7,5. En cuanto a alimentación, omnívoros, sin ningún problema, comen de todo, ya sea alimento seco comercial o alimento vivo. Añadir también que si tenemos una plaga de hidras, estos peces van a acabar con ella. La esperanza de vida, aproximadamente 2 años. En el puesto número 7 tenemos al neón cobre. Su comportamiento, bueno, es un pez bastante activo, sobre todo es de cardumen, puede vivir en un acuario comunitario, pero eso sí, tiene que vivir como mínimo con un grupo de 8 o 10 ejemplares de su especie, ya que su comportamiento es gregario, es pacífico y muy vivaz. El tamaño, pues en adultos rondará unos 3 centímetros más o menos. El tamaño mínimo del acuario bastará con 50 litros para colocar un pequeño cardumen. Parámetros de agua, bueno, pues vive en un pH de entre 6 y 7, el GH 10 más o menos, recomendable entre 4 y 8, y la temperatura entre 22 y 28 grados. La alimentación, pues como hasta ahora, omnívoro, alimentos comerciales y alimento vivo, comen de todo. Y la esperanza de vida, pues lo típico, entre 2 y 3 años. En el puesto número 8 tenemos a los ramirezi, unos cíclidos enanos auténticamente guapísimos. Su comportamiento es pacífico, pero es territorial. La presencia de plantas y escondrijos va a ser muy importante para el bienestar de estos peces. No demuestran agresividad entre otras especies, pero, como todo cíclido, son territoriales, así que en épocas de reproducción sí que pueden ser agresivos con otros peces pues para defender la puesta o su territorio. ¿El tamaño adecuado para esta especie? Bueno, un acuario de unos 40 litros bastaría para una pareja. El tamaño son unos peces que son un poquito más grandes, miden el macho unos 7 centímetros y la hembra mide siempre un poquito menos, unos 5 centímetros. Parámetros de agua, bueno, una temperatura de entre 23 y 27 grados, el pH entre 5,5 a 7 sin problemas y una dureza no superior a 10. La alimentación son peces omnívoros, pueden comer de todo, alimento comercial tipo hojuelas, liofilizados y alimento vivo y congelado por supuesto. La esperanza de vida, 2-3 años. Estamos llegando al final. En el puesto número 9 tenemos el Otocinclus affinis. Es un pez gregario, así que se debe de mantener en grupos mínimo de 4. Muy importante porque muchos de estos peces se compran para eliminar algas y normalmente se suelen comprar 1 o 2. Son peces gregarios, por favor, mínimo 4. El tamaño de estos peces suele crecer los 3-4 centímetros. El tamaño del acuario que necesitan, bueno, pues como mínimo 40 litros. Parámetros que necesitan: una temperatura entre 21 y 26 grados, un pH entre 5,5 y 7,5 y una dureza de entre 3 y 14. ¿Qué comen estos peces? Pues como hemos dicho, comen algas, principalmente son vegetarianos, aunque comen casi de todo. Se alimentan sobre todo de algas marrones y verdes y podemos darles calabacín, guisantes, pepinos. Eso sí, también necesitan algún tronco para proveerse de celulosa. La esperanza de vida de estos peces ya es un poquito más larga y aguanta unos 5 o 6 años. Y finalmente, en el puesto número 10 tenemos la Pseudomogil gertrudae. Es un pez muy bonito, muy curioso, parece una mariposa o algo así. Y bueno, pues tiene un comportamiento bastante pacífico, son peces pacíficos, les gusta nadar constantemente. El tamaño de esta especie suele ser de entre 3 y 4 centímetros en su etapa adulta. Y bueno, el tamaño del acuario, pues se puede mantener un pequeño grupo de entre un macho y 3 o 4 hembras en un acuario de 30 litros. Los parámetros que necesitan para vivir correctamente serían un pH de entre 7 y 7,5 y pueden vivir en una dureza de entre 8 y 30, son bastante duros, aunque lo recomendado sería en torno a los 15 de GH, ¿vale? Luego tenemos la temperatura, aguantan temperaturas entre 24 y 28.
¿Qué comen estos peces? Bueno, según varios autores, son peces difíciles de alimentar. Básicamente hay que darles alimento comercial y también dice que se les puede dar alimento vivo, como por ejemplo artemias. Remarco el tema de que varios autores dicen que son peces difíciles de alimentar. Y bueno, la esperanza de vida es bastante corta, aproximadamente de 1 año. Si te ha gustado este vídeo, darle un like y no olvides suscribirte, ya que voy a subir más vídeos de este estilo. Sobre todo, no olvides darle a la campanita. Y bueno, pues ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!